Buenas tardes, mis hermanos del grupo Instrucción Teológica, que Dios me los bendiga. Saludos también a nuestro hermano Moreno, que estamos orando para que pueda ser recuperado y esperamos de que pues salga bien y que pueda ser sanado si está siendo afectado por esta enfermedad, porque pues él es una pieza importante en este grupo, ya que él precisamente en esta semana, que es la decimotercia semana, es decir, del 8 al 12 de diciembre, él tiene a cargo esta exposición, que es una exposición muy importante basada en Ezequiel 38. De hecho, él ya está listo, me ha comentado, hemos dado seguimiento. Es prácticamente la penúltima exposición de las 14 semanas que tenemos en Medio Oriente, y esta es la semana 13 sobre la invasión ruso-islámica a Jerusalén según Ezequiel 38, y precisamente es un tema que está acorde con los tiempos de hoy. Parece que todo se está preparando, como está la geopolítica mundial. Tenemos prácticamente a tres principales sectores de el mundo, se ha regionalizado, y tenemos por allá a China por un lado como una potencia de Oriente. Tenemos de igual manera al occidente, que no deja de acomodarse, y a Rusia como una de las partes importantes dentro de todo este esquema de pues ahora sí que de gobierno y de lucha que se está haciendo por los poderes mundiales. Sabemos que tras el arrebatamiento de la iglesia habrá una serie de acomodos a una velocidad vertiginosa de las potencias, porque ciertamente ya la higuera, que representa Israel, y todos los árboles están teniendo ya su reverdecimiento, los que van a estar en la escena mundial. Sin embargo, tras el arrebatamiento de la iglesia habrá una serie de acomodos. Hay un periodo de tiempo que hemos mencionado en otras ocasiones, que está entre el arrebatamiento y el inicio de la gran tribulación, que no lo he detallado, pero que en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, se nos menciona cuando allá se dice que el capítulo 7, antes que nada, es un paréntesis que de la serie de juicios de los sellos que ya comenzaron en el capítulo 6, y el capítulo 7 es el primer paréntesis en donde se muestra que en medio de los juicios hay gracia, porque Dios así actúa. Siempre que hay juicios, también su gracia es mayor. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero en el 7:1 dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Recuerden que los vientos, que están representados allá por los 4 seres vivientes, que inicia con los 4 caballos que van avanzando hacia la tierra y vienen de los 4 vientos trayendo juicio, pero son detenidos estos 4 vientos en el versículo 1 del capítulo 7, que inicia en este paréntesis. Se va hacia la explicación de que detenga los 4 vientos de la tierra, o sea, no comiencen los juicios, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que vi entonces a otro ángel que subía de donde sale el sol. Estamos hablando del oriente, y tenía, o sea, tenía el sello del Dios vivo, y les había dado el poder para dañar a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, los juicios del capítulo 6 no inician hasta que viene los sellos. En otras palabras, ya está el arrebatamiento, y ahora va a introducirse a un grupo nuevo de salvos, que inicia como las primicias de los que van a entrar al milenio, que son de ese capítulo 7, y esas primicias son del pueblo de Israel, esas primicias que van a sobrevivir toda la gran tribulación, y los primeros salvos, por así decir, de los que van a ser introducidos en el milenio. Eso no comienzan los
juicios hasta que estos salvos sean sellados en sus frentes. Y es esa parte que decimos entre el arrebatamiento y el inicio de los juicios, desde la apertura de los primeros juicios, hay un espacio de tiempo, y este espacio de tiempo nos provee, que no sabemos cuánto es, pero provee el espacio suficiente para poder mirar que hay un reacomodo dentro de lo que es el elemento político, el elemento espiritual, que aquí se está dando los sellos, los salvos, el periodo en el que son sellados los 144,000. Sucede en ese periodo de tiempo de un vacío que está ahí presente, en ese paréntesis que se está haciendo para que puedan estar los salvos allí. Bueno, en ese mismo periodo de tiempo, algunos entienden que sucederá lo que se le conoce como la guerra del Salmo 83. Y parece que próximo a esto, no sabemos exactamente, puede ser que sea en el tercer sello o en el segundo sello, porque aunque algunos piensan que el segundo sello, cuando se habla de quitar la paz de la tierra, más que nada se trata de golpes de estado a nivel interno que se van a estar dando, levantamientos internos. Y el tercer sello ya anuncia una guerra mundial, aunque el capítulo del segundo 6, cuando habla del segundo sello, dice que se le dio una gran espada, pero es una gran espada. Algunos lo relacionan ya con el hecho de una guerra que involucra más elementos, pero el tercer sello es claro que allí hay guerra completamente, y algunos ubican a esa batalla que es la del capítulo 37 de Ezequiel, de Gog y Magog, que es la que vamos a estar viendo, porque dice allá en el versículo 11, subiré contra una tierra indefensa, es decir, no tiene muros, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y que no tienen cerrojos ni puerta, es decir, que ya se hizo un pacto previo, y recuerden que el pacto es el que da inicio al periodo de la gran tribulación. Por lo tanto, estamos hablando de una invasión, que como aquí lo llamamos. ¿Por qué le llamamos una invasión y no le llamamos una guerra? ¿Y por qué no le llamamos, pues prácticamente, puede ser relacionado con una batalla, pero una guerra es una serie de batallas? Y puedes, por ejemplo, perder una batalla, pero la guerra, al final de las batallas, se ve quién las gana. Entonces, cuando hablamos de una invasión, más bien esta se ve como una invasión, sí dirigida, sí conducida por Rusia, porque algunos lo ven a este personaje como Rusia, como el Gog, como vamos a tener en este estudio, pero sus alianzas es con varias naciones islámicas que desciende para invadir a Jerusalén, y bueno, pues hay un momento diferente a lo que se llama la batalla de Armagedón, es completamente diferente, porque en esta sucede inmediatamente durante la tribulación, tal vez al inicio de la tribulación, que es lo más probable, y que es totalmente diferente a la mencionada en Apocalipsis capítulo 20, cuando sucede al final del milenio. Hay las diferencias, las vamos a estar viendo en su momento, pero son tres momentos muy interesantes, ¿verdad? Vemos que al inicio de la gran tribulación tenemos a la invasión ruso-islámica, que es Gog y Magog, y luego vemos la batalla de Armagedón, que sucede al final, aunque algunos le llaman a esta la campaña de Armagedón, porque es una serie de batallas, y la final, que es después del milenio. Así que son sus diferencias, son bien marcadas en las escrituras, y pues para eso hemos invitado a nuestro hermano Miguel Moreno Gómez, quien estará compartiendo esta enseñanza. Él tiene 42 años, convertido al Señor Jesucristo el 5 de mayo del 2002. En el año 2003 empezó a ejercer el ministerio evangelístico en la Iglesia Evangélica Nazareno, perteneciente a la Organización Venezolana de Iglesias Cristianas Evangélicas, ubicadas en Tobar, estado Mérida, Venezuela. En el 2006 recibió el llamado a estudiar en el Instituto Bíblico de Benecer, y en 2010 se graduó, y posteriormente lo ordenaron como pastor maestro en la ciudad de Maracaibo, Venezuela.
Allí estuvo pastoreando y como pastor adjunto de 3 iglesias de su organización hasta el 2019. Viajó a Chile a trabajar con la Corporación de Iglesias Evangélicas Pentecostal del obispo Emiliano Soto Venezuela hasta el día de hoy, y en 2012 ingresó a estudiar filosofía en la Universidad Católica Cecilio Acosta, obteniendo el título de licenciado en filosofía. En 2017, bueno, pues ahí nuestro hermano Moreno será quien está exponiendo detalladamente el tema de la invasión ruso-islámica a Jerusalén, según Ezequiel 38. Así que preparemos porque esto va a ser súper interesante. Buenas noches, mis queridos amigos, amados santos del Señor. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Salomón, pues, por esa introducción. Y a todos mis consiervos, amados santos, que Dios les bendiga grandemente. Para mí es un honor, es un privilegio estar entre ustedes, compartir la palabra del Señor y también, pues, enriquecerme de todos los estudios que le he dado seguimiento al estudio de la profecía, que es parte fundamental del quehacer teológico. La escatología también enriquece nuestra vida. La escatología también nos motiva a santificarnos, nos motiva a esperar al Señor con ansia, pero también nos motiva a predicar y también, pues, indudablemente nos da la esperanza de que ya sabemos el final glorioso de nosotros los cristianos y por lo cual también de aquellos eventos que la iglesia será eximida después del arrebatamiento de la iglesia. Va a ser eximida, como muy bien lo dice el pastor Salomón, de una serie de eventos escatológicos, cataclísmicos, infernales, mortales, que la tierra pues va a sufrir por causa del pecado de la humanidad. Y aún así, sin embargo, en Apocalipsis 9 dice que Dios todavía tiene misericordia, pero el hombre no quiere arrepentirse de sus pecados, pues. En esta oportunidad pues me toca exponer un tema bueno, un tema muy bueno. El pastor Salomón ya me había dicho con anterioridad que por un mensaje que si lo podía exponer, y bueno, yo accedí, gloria a Dios. La temática es que la voy a hacer en 6 audios. ¿Por qué en 6 audios? Porque incluye el audio de la introducción. Aunado a eso, van a haber 5 audios más que equivale a la estructura del sermón, que son 5 puntos principales para tener esa temática y ese orden. Un audio por cada punto principal. Entonces, pues bueno, que Dios los bendiga, espero que se gocen y ahorita empiezo pues de una vez a exponer el tema y a enviar los audios para después compartir sobre este tema. También quiero aclarar de que no quiero imponer este punto de vista muy particular mío, no lo quiero imponer, sino simplemente es, como lo dije, valga la redundancia, mi punto particular de un tema escatológico que lo voy a presentar con argumentación bíblica y usted va a tener la potestad de aceptarlo, rechazarlo, argumentar, contraargumentar en la página del amor de Cristo, para su enriquecimiento espiritual, devocional, teológico y doctrinal de su vida. Entonces, es un tema particular, es un punto muy mío, no lo quiero imponer para que después no diga ahí un hermano que haya malentendido el mensaje, que fue una imposición. No, los temas no se imponen, los temas se exponen con cariño y con amor y que el Espíritu Santo vaya tocando el corazón para que esa palabra entre lo más suave y lo más tierna y lo más edificante para su vida. Uno de los grandes acontecimientos de los últimos tiempos es una invasión de Israel por una vasta horda de naciones de todas las direcciones. Esta invasión, conocida como la batalla de Gog y Magog, se describe gráficamente en Ezequiel 38 y 39. Si se considera literalmente, predice una invasión de Israel en los últimos días, desde todas las direcciones, por una vasta coalición de naciones y la intervención directa y sobrenatural de Dios para aniquilar a los invasores. Los acontecimientos actuales presagian notablemente esta próxima invasión. Estas naciones, que vendrán de la tierra del norte, no formarán parte del bloque de naciones gobernadas por el anticristo, el eje europeo. Actuarán independientemente del dictador mundial para saquear, desolar y destruir al pueblo de Israel en un intento satánico, pero fracasarán de antemano. Esta incursión de Gog y Magog, junto con otras naciones aliadas y hostiles,
se le conoce como la invasión ruso-islámica a Jerusalén, donde el profeta Ezequiel presenta 5 aspectos de esta invasión para tener una comprensión clara de cómo los acontecimientos actuales apuntan a su cumplimiento. Y yo les invito, mis queridos amigos amados, que si tienen una Biblia ahí, que vayamos conmigo al libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ya vamos a estudiar poco a poco lo que son esos nombres. Versículo 4. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con páveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, las casas de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, mucho pueblo contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud, que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de año vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad con nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y con muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente, de todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojo ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desierta ya poblada y sobre pueblo recogido entre las naciones que se hacen de ganado y posesiones que moran en la parte central de la tierra. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús, Padre, por esta porción de tu palabra y por el estudio que se va a presentar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento para comprender la palabra tuya que tú inspiraste, que sea voz tuya y no voz mía, y abre nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir esta hermosa palabra, para todos los que están acá presentes en este grupo hermoso, Señor Dios. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Bueno, como lo dije anteriormente, el tema de esta noche va a ser la invasión ruso-islámica a Jerusalén, y presentaremos 5 aspectos de esta invasión ruso-islámica. El primer aspecto de esta invasión ruso-islámica, tenemos la cabeza de esta invasión. La cabeza de esta invasión. Dice el versículo 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe y soberano de Mesec y Tubal, que es el versículo 3. El profeta Ezequiel, amigos, amados hermanos, empieza diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe y soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. 2 cosas importantes describe el profeta Ezequiel sobre quién encabezará esta invasión. La primera cosa importante que describe Ezequiel es Gog. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. El nombre de Gog, que aparece 11 veces en Ezequiel 38 y 39, es un nombre o título del líder de esta invasión. Está claro que Gog es un individuo, ya que Dios le habla directamente a él y porque se le llama príncipe y soberano de Magog. Entonces, eso lo podemos confirmar en el versículo 2 cuando dice, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. En el versículo 14 también lo vuelve a repetir, por tanto profetiza, hijo de hombre, y did a Gog. Y en el capítulo 39, versículo 1,
el Señor se vuelve a dirigir a Gog como una persona cuando le dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. O sea, que lo primero que describe Ezequiel con respecto a Gog es que es el título de un zar, en este caso de un líder, de un presidente, de un rey, aunque en Rusia a los líderes, en este caso a los representantes de la nación o a la cabeza de una nación se le llamaban los zares. Lo segundo que describe Ezequiel con respecto a esta profecía de los versículos 1 y 2 sobre la cabeza de esta invasión es Magog. Dice versículo 2 en la última parte, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. El historiador judío Josefo reveló que los antiguos escitas habitaban la tierra de Magog. Estas tribus nómadas del norte habitaron la tierra desde Asia Central hasta las estepas del sur de la Rusia actual. Magog hoy representa probablemente lo que fue la parte inferior de la Unión Soviética. Sabemos, ¿no?, que fue formada el 30 de diciembre del año 1922. En este caso, ahí habitaban pueblos como Kazajstán, o que habitan hoy en día, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán. Afganistán también podría ser parte de este territorio, y cuando uno analiza la idiosincrasia de estos pueblos, indudablemente son pueblos musulmanes, islámicos, pueblos dominados por la influencia del Corán. La población combinada de estos países supera aproximadamente los 90 millones de personas. La palabra Magog, cuando uno va a la etimología, viene del hebreo Rosh, en el cual los estudiosos de la Biblia han identificado frecuentemente con Rusia. Y hay tres razones que les quiero presentar, tres razones para entender a Magog en Ezequiel 38 y 39 como una referencia a Rusia. La primera la tenemos lingüísticamente. Hay evidencia que Rosh es Rusia. El gran erudito hebreo Wilhelm Gesenius señaló en el siglo XIX que Rosh se refiere indudablemente a los rusos. Históricamente, que es la segunda razón, hay evidencia sustancial de que en el tiempo de Ezequiel había un grupo de pueblos conocido alternativamente como Ras, Resu o Ros, que vivían en lo que hoy es el sur de Rusia y lo que se conoce hoy como Ucrania. Ellos fundaron toda esa zona, lo que fue Ucrania y Rusia, en este caso por un líder llamado Kiev, Ros de Kiev. Entonces, de ahí viene también históricamente por qué interpretamos a Ezequiel 38, los versículos 1 y 2, la parte de Magog como Rusia. Y tercero, geográficamente, que también es importante, Ezequiel 38 y 39 hace énfasis repetidamente en que al menos la parte de la fuerza invasora vendrá desde el norte o de los confines del norte, como lo dice aquí la palabra del Señor. Las direcciones de los lugares bíblicos suelen darse con referencia a Israel según la brújula de Dios, ya que es el centro de la tierra. Cuando vamos a interpretar la escatología, siempre tenemos que interpretarla desde el punto de vista no simplemente del pensamiento teológico, sino también geográfico histórico, teniendo como punto de partida Israel. Como dice aquí Ezequiel 38:12, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo escogido de entre las naciones. Dice aquí, que hace de ganado y posesiones que moran en la parte central de la tierra. Como dicen por ahí, ¿no? Un judío, que Israel es el centro del mundo y Jerusalén es el centro de Israel. O sea, que si uno traza una línea partiendo desde Israel, subiendo todo lo que es el norte, nos va a dar como epicentro a Rusia, en este caso. Si se traza una línea directa al norte de Israel, la tierra más remota o distante es Rusia. Por lo tanto, parece muy probable que es Rusia. O sea que lingüísticamente, históricamente y geográficamente, cuando interpretamos a Magog, indudablemente hace referencia clara sobre Rusia. Entonces, este es el primer aspecto de quién va a encabezar esta coalición. Parece que en el futuro, y lo vamos a ver más adelante, en el futuro vuelve otra vez a resurgir el bloque soviético. Por eso es que cuando Cristo venga,
cuando antes de la venida de Cristo, el mundo, si en este caso del viejo continente, el mundo va a estar dividido en tres bloques. El bloque del anticristo, el bloque asiático, los reyes del oriente, y también este bloque que es el bloque del norte, que es el imperio soviético, que va a resurgir en un futuro no muy lejano. El segundo aspecto de esta invasión tenemos los aliados de esta invasión. Dice el versículo 2, en este caso, la última parte, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y en el versículo 5 al 7 también tenemos otros aliados. Dice Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbate tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. En este caso, cuando aquí analizando este verbo, cuando dice y sé tú su guarda, ¿qué quiere decir? Sé tú su líder, tu guía. O sea que la cabeza, en este caso Rusia, va a guiar a esta coalición de naciones. Rusia como cabeza de esta coalición le sigue incondicionalmente otras naciones islámicas enemigas acérrimas al pueblo de Israel. Pero en el versículo 2 encontramos a Mesec y a Tubal. Cuando analizamos Mesec y Tubal, indudablemente dentro del contexto de los versículos 1 y 2, en este caso de God como el título y de Magog como la tierra, hacen referencia a dos importantes ciudades. Mesec, en este caso cuando se traduce es Moscú, que es la capital del Imperio Rojo, en este caso de Rusia, donde está el Kremlin. Y por supuesto Tubal es lo que se conoce como Tobolsk, una ciudad que fue la capital, en este caso de Siberia. Entonces, etimológicamente, cuando vamos analizando y vamos llevando a la actualidad los nombres de estas naciones, indudablemente el Espíritu Santo nos va arrojando más luz de la identificación de Rusia como Magog y posteriormente de otras naciones que le siguen o que tienen que depender de ella. En el versículo 5 encontramos aquí la primera nación aliada de Rusia. Dice el versículo 5, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos. En primer lugar, Persia. El antiguo territorio de Persia pasó a ser la nación moderna de Irán en marzo de 1935 y luego su nombre fue cambiado a la República Islámica de Irán en 1979. El régimen de Irán es el principal patrocinador del terrorismo mundial. Eso para nadie es un secreto. Irán busca tener la supremacía regional mientras aspira a tener armas nucleares con el apoyo de Rusia para destruir a Israel. Sabemos que cuando estaba el presidente Ahmadinejad, uno de sus deseos era destruir a la nación de Israel. Él varias veces lo declaró. Pero sabemos que Irán, por sus solas fuerzas, no puede contra el pueblo de Israel, a pesar de que es pequeño, la nación de Israel está metido dentro de los 5 o 6 ejércitos más poderosos del mundo y donde es el primer ejército tierra por tierra más poderoso del mundo. O sea que Irán solo no puede atacar al pueblo de Israel. Puede vociferar, puede maldecir al pueblo, pero hasta ahí va a llegar. Entonces Irán necesita del apoyo de Rusia para poder destruir a la nación de Israel. Y sabemos que el aliado de Israel, en este caso los Estados Unidos, es también, para Irán representa otro enemigo. De hecho, lo llama el Gran Satán. El Gran Satán. Y uno de los anhelos y sueños de Irán no simplemente es acabar con Israel, sino también herir a la nación de los Estados Unidos como ese apoyo fundamental que ha tenido Israel en el Medio Oriente. Entonces, esta nación se va a apoyar militarmente de la nación rusa para poder atacar al pueblo de Israel. Esta nación terrorista, porque de hecho, en Venezuela, en el año 2012, después de la muerte de Chávez, Estados Unidos estuvo a punto de atacar a Venezuela porque Irán se estaba llevando el uranio 235, ese mineral con el que se hacen las bombas nucleares.
y salían desde el aeropuerto internacional de Maiquetía. Y para Estados Unidos eso representa una gran amenaza. Y de hecho, hoy en día, lo que es en la parte de la península de Coro de Punto Fijo, Venezuela, ya está descubierto de que Irán tiene varios asentamientos de soldados islámicos, en este caso que pertenecía o que pertenece a la guardia secreta, o en este caso de este ministro ya fallecido que lo mataron, Soleimani. Ahí va, se dice que hay más de 300 soldados, más de 400 soldados islámicos en suelo venezolano, indudablemente preparándose, formando su santuario terrorista, porque también incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró a Venezuela como un santuario de los terroristas. Y eso, y tener a Irán en el continente suramericano, representa una gran amenaza para los Estados Unidos. O sea que ya no hace falta que Estados Unidos vaya y los busque en Irán. Venezuela está exportando esos soldados para en un futuro, cuando Venezuela se sienta amenazada o como está amenazada por los Estados Unidos, por un dictador, Nicolás Maduro, que ha llevado al pueblo a la pobreza, de su zarpazo final. Por eso es que cada buque de gasolina que lleva Irán a Venezuela, imagínense Venezuela, un país petrolero y no tiene gasolina, está llevando de alguna otra manera, de forma camuflajeada, terroristas islámicos que van a ser que están haciendo vida y están formando campos de concentración para en un futuro atacar a los Estados Unidos o cualquier nación que vaya a intervenir a Venezuela. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este continente se está plagando ya de terroristas musulmanes islámicos que odian la democracia, que odian al cristianismo. De hecho, en Venezuela, el vicepresidente o el presidente de PDVSA, Tarek al-Aizami, él creó la primera universidad islámica de este continente. Imagínese usted que ya en Venezuela ya se están formando mezquitas y hay musulmanes que ya están regados por todo el país llevando la palabra del Corán a todos los pueblos de Venezuela, a las ciudades, para buscar más adeptos y de alguna otra manera contrarrestar y hacerle frente al cristianismo. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar pendiente porque lo que sucede en Venezuela afecta a toda esta región. Ya Nicolás Maduro sabemos que es un dictador, pero le ha abierto las puertas no simplemente a Irán, sino también a Rusia y a China. En segundo lugar, o en tercer lugar, porque ya analizamos Mesá y Tubal como ciudades de Magog, ciudades importantes. Persia, que representa hoy en día Irán, no que representa, es Irán. Cus, la palabra hebrea Cus suele traducirse como Etiopía en versiones modernas. La historia secular ubica a Cus directamente al sur del antiguo Egipto, extendiéndose más allá de la moderna ciudad de Jartum, la capital de Sudán moderno. Por lo tanto, en el Sudán moderno habita el antiguo país de Cus. Sudán es una nación islámica de línea dura que apoyó a Irak en la guerra del Golfo y albergó a Osama Bin Laden entre 1991 y 1996. Y hago un paréntesis, ¿no? Hace 3 años, Venezuela le dio ciudadanía de la noche a la mañana a más de 15.000 palestinos y falsificó pasaportes. Y todo eso también tiene un fin bélico y terrorista para este hemisferio. También encontramos a Fut, cuando dice Persia, Cus y Fut en el versículo 5. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, traduce la palabra Fut como Liwes. La Libia moderna es una nación islámica que estuvo bajo el gobierno del dictador y ex coronel ya fallecido Muammar Gaddafi desde el año 1969 hasta el 2011. Muammar Gaddafi, ya como muchos lo conocemos, un dictador pedófilo, maniático sexual, loco, que tenía al pueblo sumido en la miseria. Sus hijos eran hombres violadores que se metían a los colegios a llevarse a las señoritas para tener relaciones sexuales, y la que se oponía o la que se oponía o la que no querían, agarraban a los padres de las niñas y le aplicaban tortura. Entonces,
ya vamos teniendo claro por qué Dios pasa juicio a esas naciones y cómo terminan esos dictadores. Porque no hay otra manera como ellos terminen, sino esa es la manera más miserable en la que Dios ha determinado el fin de esos dictadores, como lo llamó el expresidente, un expresidente estadounidense, el perro rabioso de Oriente, a Muammar Gaddafi. Entonces, el reciente intento de Libia por aplacar a Occidente no cambia su lealtad al extremismo islámico y su odio a la nación de Israel. Todos esos países islámicos odian a la nación de Israel. Tenemos a Gomer en el versículo 6, la primera parte dice Gomer y todas sus tropas. Gomer es probablemente una referencia a los antiguos cimerios o quimeroi. La historia antigua identifica a la Gomer bíblica con Armenia. A principios del octavo siglo antes de Cristo, los cimerios ocuparon el territorio de Anatolia, la actual Turquía, también forma parte. La lealtad natural de Turquía no es con la Unión Europea, sino con sus vecinos musulmanes. Fíjese que tenemos a Turquía. Turquía también ha hecho un pacto con Venezuela. O sea que todos los enemigos de Israel han hecho pactos aquí en Venezuela. Rusia ha hecho pacto con Venezuela, China ha hecho pacto con Venezuela, Irán ha hecho pacto con Venezuela, Turquía también ha hecho pacto con Venezuela, los palestinos, que es una cueva del grupo terrorista Hamas, también ha hecho pacto con Venezuela, y por supuesto, y todas esas naciones odian a odian a Israel, como el presidente ya fallecido, Hugo Rafael Chávez Frías, dentro de su ignorancia maldijo al pueblo de Israel, también era un antisemita y le dio cabida a todas estas naciones terroristas. Entonces Turquía también va a jugar un papel fundamental en el futuro no muy lejano contra la nación de Israel y a favor de Rusia y sus aliados. También tenemos a Togarma. La palabra Togarma en el hebreo significa casa y posiblemente la antigua Togarma también fue reconocida o conocida como Tilgaramú. Y su territorio se encuentra en la moderna Turquía, que está al norte de Israel. O sea que de nuevo Turquía se identifica como parte de este grupo de naciones que atacan a Israel para desafiar también al imperio del anticristo, como también está escrito en Daniel capítulo 11, en los últimos versículos. Por lo tanto, basándonos en esta identificación de Ezequiel 38, del 1 al 6, predice una futura invasión del territorio a Israel en los últimos días por una vasta confederación de naciones del norte del Mar Negro y el Mar Caspio, extendiéndose hasta el Irán actual al este, llegando hasta la Libia moderna al este y hasta Sudán al sur, comandada por el Imperio Rojo, en este caso por Rusia. Por lo tanto, Rusia tendrá al menos 6 o más aliados clave: Turquía, Irán, Libia, Sudán y las naciones islámicas de la ex Unión Soviética. En este caso, ahorita para entender esto, vamos a repasar un poquito de lo que fue la Unión Soviética. Sorprendentemente, todos estos países son musulmanes, e Irán, Libia y Sudán son 3 de los más fervorosos opositores a Israel. Muchas de estas naciones son semilleros del islamismo militante y están formando o fortaleciendo sus vínculos mutuos. En esta lista de naciones es como el quién es quién del periódico de esta semana. No se requiere una imaginación demasiado activa para visualizar a estas naciones desafiando abiertamente a Occidente y conspirando juntamente para invadir a Israel en el futuro cercano. O sea que, mis queridos amigos, amados santos del Señor, en un futuro no muy lejano, en este caso, no la iglesia, porque no estaremos aquí, el mundo va a presenciar el resurgimiento de la antigua o de la reciente, ¿sí? Porque antigua puede ser el Imperio Romano, que sabemos que cayó en el año 1600, pero volvió a resurgir en el año 1957 por el Tratado de Roma en el Monte Capitolino. Pero la Unión Soviética indudablemente se dispersó o se disolvió en el año 91
Pero en el futuro no muy lejano, cuando seamos sacados del escenario de la Tierra, este imperio otra vez va a volver a resurgir y aún con mucho más fuerza. La Unión Soviética, que en el pasado la formaban las siguientes naciones. La Unión Soviética se formó indudablemente en el año 1922, oficialmente el 30 de diciembre, y la formaban 15 naciones, que era Armenia, Georgia, Lituania, Turkmenistán, Estonia, Azerbaiyán, Kazajistán, Moldavia, Ucrania, Letonia, Bielorrusia, Kirguistán, Rusia, Uzbekistán y Tayikistán. A esto también se le sumaron los siguientes estados no reconocidos: Abjasia, Nagorno-Karabaj, Osetia del Sur, Transnistria y Crimea. Fíjese, ¿no? Todas esas naciones que se disolvió en el año 1991, pero ya desde el año 1985, Mikhail Gorbachev, jefe del Estado de la Unión Soviética, había intentado transformar el régimen poniendo en marcha algunos cambios políticos que chocaban contra la antigua guardia. Este promovió una serie de reformas puntualizadas por dos palabras claves, que fue la perestroika, la famosa reestructuración, y glasnost, o la transparencia, apertura. Debido a esta reforma, la Unión Soviética se desmoronó económicamente y territorialmente. Por otro lado, cada vez más la sociedad se hacía consciente de la corrupción y los malos manejos por parte del liderazgo. Aunque Gorbachev intentó negociar un nuevo tratado de la Unión con la esperanza de reconstruir la antigua Unión Soviética, este fue rechazado y al poco tiempo surgió un intento de golpe de Estado. Gradualmente varios países abandonaron la Unión Soviética, la cual se debilitó enormemente. Debido a esto, Gorbachev se vio obligado a renunciar el 25 de diciembre del año 1991. Se anunció la desintegración de la Unión Soviética porque ya no podía. Y se creó entonces una confederación de estados independientes y la bandera rusa reemplazó en el Kremlin a la bandera roja de la Unión Soviética, hermano. O sea que en el futuro vamos a tener de una forma más repotenciada y reactualizada la Unión Soviética de países socialistas. Imagínese usted, una nación atea encabezada por una coalición de naciones teístas, en este caso musulmanas, ¿no? Lo que es esa aporía, esa contradicción. Todo con tal de acabar con la nación de Israel, pero no podrán. El tercer aspecto de esta invasión ruso-islámica a Jerusalén, tenemos el tiempo de esta invasión. Amados hermanos, una de las principales preguntas que se podría hacer acerca de esta batalla es: ¿cuándo ocurrirá? Claramente no ha ocurrido en el pasado, pero ¿podría ocurrir pronto? ¿Qué indicaciones se tiene en Ezequiel 38 acerca del momento de esta invasión? Los eruditos de la Biblia han ofrecido varias opiniones al respecto, con desacuerdos considerables. Unos dicen que ocurrirán antes del rapto, otros en relación a la batalla del Armagedón, otros al final del milenio. Una de esas pistas es que tendrá lugar en un tiempo en que Israel se habrá reunido en su antigua tierra y estará viviendo en forma segura y tranquila. Esa es una de las pistas. No existen muchos momentos en los que Israel esté tranquilo durante el programa profético de Dios. El pueblo judío ha estado disperso desde el año 70, bueno, hasta el año 48, y perseguido por toda la faz de la tierra. Y ni siquiera en el futuro tendrá Israel tranquilidad, y ciertamente pues no lo está hoy, porque cada día pues la franja de Gaza, los palestinos, están todo el tiempo acosando a la nación de Israel y planificando cómo invadir, cómo recuperar supuestamente ellos Jerusalén, cuando Jerusalén no les pertenece a ellos, sino que Jerusalén es de Israel, como la capital de Dios. Israel es un campamento armado que vive bajo tregua con sus vecinos árabes. Sus enemigos quieren empujar a cada israelí al mar Mediterráneo y, de ser posible, matarlo. La razón por la que no lo hacen es que, en términos humanos, amados hermanos, Israel tiene un buen ejército y es un rival muy superior para sus vecinos. El estado actual de zozobra no corresponde con la profecía de Ezequiel. Otros sugieren, otra pista, es que un tiempo en el que Israel estará tranquilo será durante el reinado milenial, pero se dice expresamente que en este reino no habrá guerra,
como lo dice en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 4, que es una profecía con respecto al milenio y, del Mesías gobernando a todas las naciones, desde Jerusalén como epicentro para todas las naciones. Y dice así: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. ¿Quién? Jesucristo. Y volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea que de plano queda descartado. Y que solo cuando ocurra la rebelión final al milenio, cuando Satanás será liberado, porque muchos citan Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 9, cuando el apóstol Juan profetiza que Satanás va a influenciar a todas las naciones de la tierra, llamándolas Gog y Magog. Indudablemente, Gog y Magog no es el mismo Gog y Magog de Ezequiel 38, sino que el Espíritu Santo las califica con ese mismo odio, con esa misma obstinación de esa invasión que vivió Israel antes de establecerse el reino milenial, ese mismo odio que Israel experimentó por estas naciones de Gog y Magog y todas esas coaliciones islámicas, todas esas naciones islámicas, es el mismo odio que va a tener esas naciones comandadas por Satanás para darle un golpe de estado al Señor Jesucristo en Jerusalén. Imagínese usted, ahí tenemos algo importante, ¿no?, que puntualizar. Que por qué Satanás es atado en el milenio es importante. ¿Por qué? Bueno, para no engañar más a las naciones. Y esa es una demostración en que Dios le da a conocer a la humanidad que sigue siendo el hombre perverso y pecador por naturaleza. Que aunque Satanás esté atado, el hombre va a seguir practicando el pecado, la idolatría, la fornicación, el hurto, el homicidio en el periodo del milenio y al final del milenio. Simplemente Satanás va a ser ese pequeño empujoncito para esas naciones, tratar de destruir al pueblo de Israel. Así como la intentó Gog y Magog en ese odio, así el Señor las califica también y las compara, llamándolas Gog y Magog, pero no es la misma Gog y Magog de Ezequiel 38. Hay quienes han sugerido que Israel estará tranquilo durante la gran tribulación. Otros han dado otra referencia en el cuándo ocurrirá, justo antes de la segunda venida de Cristo, y que la profecía de Rusia se cumplirá entonces. Sin embargo, mis queridos amigos, durante la gran tribulación Israel no estará tranquilo, porque Cristo le dijo que huyeran a las montañas para escapar de sus perseguidores. En esa profecía de Mateo capítulo 24, versículo 15 hasta el 20, cuando el Señor Jesucristo dice: y cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Una profecía única y exclusivamente para el pueblo de Israel, que está escrito aquí en Mateo 24, como yo la catalogo, el mini Apocalipsis. Mateo 24 es una condensación, es una síntesis a grandes rasgos de lo que sucede o de lo que es el Apocalipsis en su versión extendida. Y cuando analizamos el versículo 15 hasta el 20 de la abominación desoladora, a mitad de la semana 70, de la última semana, cuando el anticristo rompa el pacto y se siente en el templo de Dios, ahí viene la persecución. Por lo tanto, Israel va a ser disperso momentáneamente por todas las naciones en un periodo corto de los últimos 3 años y medio, y al final Cristo va a regresar con la iglesia, con sus ángeles, para recoger a todos los judíos dispersos de todas las naciones y también con los santos del Antiguo Testamento. O sea que, por lo tanto, esta opción tampoco es válida. Hay un solo periodo en el futuro que encaja perfectamente con la descripción de Ezequiel, y es cuando Israel habite seguro, confiado y en paz con las naciones de alrededor, como dice en el versículo 8 y versículo 11 de Ezequiel 38. De aquí a muchos días será visitado.
Al cabo de años vendrás de la tierra salvada, de la espada recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Fíjese la palabra confiadamente, versículo 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Y hoy Israel no es una tierra indefensa, es una tierra que está todo el tiempo a la defensiva y a la ofensiva. El que me ataca, lo ataco. Si me matan un judío, voy por la cabeza de esos terroristas y donde quiera que estén, escondiéndose o tomando como escudo los hospitales, los orfanatorios, las universidades, allá también vamos a cobrar las vidas de nuestros compatriotas, en este caso de nuestros hermanos judíos. Dice versículo 11, y dirá, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila, dice tranquilas, que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojo ni puerta. Esto tendrá lugar, hermano, en la primera mitad de la semana 70 de Daniel, en el programa de Dios para Israel. Cuando uno lee Daniel, capítulo 9, versículo 27, un pasaje conocido aquí por todos, pero vale la pena leerlo. Dice así la palabra del Señor, Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y los que esté determinados se derrame sobre el desolador. Será luego, esto indudablemente, este pacto de Israel con el anticristo y con las naciones árabes. Imagínense que, me acuerdo que una vez cuando Bill Clinton estuvo a punto de hacer ese pacto, ¿no?, con Palestina, en este caso ahí estaba pues Yasser Arafat, otro dictador perverso, tildaban a Bill Clinton como el anticristo. Bueno, eso se presta para muchas especulaciones y eso es lo que uno como cristiano o como estudiante de la profecía bíblica hay que tener mucho cuidado. Yo siempre lo digo, la escatología premilenarista es la más exacta y la que le hace más fidelidad y más evidencia al texto. Pero hay muchos premilenaristas que han especulado y han inventado teorías y posturas y tantas cosas que se dicen que a la final eso no tiene ningún asidero bíblico y no se cumple y nunca llegan a cumplirse. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de no estar especulando, pero sí tenemos que apegarnos a la fidelidad de las Escrituras y que sea el mismo Espíritu Santo mostrándonos. Indudablemente, este pacto tendrá lugar o tendrá inicio cuando la iglesia haya sido arrebatada, que los santos hayan sido levantados de la muerte y los santos vivos, en este caso si nosotros estaremos vivos, pues hayamos sido arrebatados para estar con el Señor. Posteriormente, un grupo de 10 líderes mundiales conducirán una coalición similar al antiguo imperio romano. Del grupo de 10 saldrá un hombre fuerte que se convertirá en su dictador, el anticristo. El profeta Daniel dice que en un futuro un futuro gobernante lo destruirá. Hará un tratado de 7 años de protección de paz con el pueblo de Israel. O sea, la iglesia sacada del escenario de la tierra, en un transcurso puede ser de meses o de 1, 2, 3 años, se levanta el anticristo y va a hacer lo que ningún líder político mundial ha hecho, que es establecer la paz entre Israel y sus vecinos árabes. Bajo ese pacto, Israel podrá relajarse, porque sus enemigos gentiles se habrán convertido en sus amigos, garantizando aparentemente sus fronteras y prometiéndole paz. Por lo tanto, parece claro que la batalla ocurrirá cuando Israel haya sido llevado a confiar en la falsa seguridad del acuerdo de paz firmado por el líder del nuevo imperio romano, en este caso el anticristo. Este tratado de paz será firmado por el líder que representa el poder económico y militar combinado de la coalición occidental, en este caso de Europa. Con estas garantías internacionales, Israel volcará sus energías hacia una mayor riqueza en lugar de dedicarlas a la defensa, solo para descubrir cómo el tratado de paz queda hecho añicos o despedazado en menos de 4 años. Sabemos que son 7 años, a la primera mitad de los 3 años y medio, Israel aparentemente
entrará en paz, es en ese periodo que se efectúa la guerra o la invasión ruso-islámica a Jerusalén, y eso va a tener como consecuencia lo que vamos a ver más adelante, cuál es el propósito, va a tener como consecuencia mucha muerte, y el anticristo pues va a mudar todo su fuerte, todo su ejército al pueblo de Israel, y él se va a erigir allá como el líder mundial, como el Dios hecho hombre, aparentemente, sentándose en el templo de los judíos. No obstante, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación es el tiempo en que Israel reunido estará tranquilo y seguro. Rusia y sus aliados invadirán el territorio de Israel durante ese periodo, posiblemente cerca del final, como lo profetizó Ezequiel en el versículo 9 y versículo 15 y 16. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Será tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo contra un pueblo indefenso. Entonces, el tiempo de esta invasión va a estar en los primeros 3 años y medio de los 7 años de la gran tribulación apocalíptica. La primera parte de los primeros 3 años y medio es cuando Israel va a estar tranquilo, ya no va a ser perseguido ni acosado por sus enemigos, por los musulmanes, por los árabes, y es cuando Rusia y sus aliados islámicos van a aprovechar ese periodo para ellos incursionar y tratar de destruir a la nación de Israel. El cuarto aspecto, hermanos, de esta invasión ruso-islámica, tenemos el propósito. El propósito de esta invasión o el objetivo. Las fabulosas riquezas del Estado judío han despertado desde hace mucho tiempo la codicia de los rusos, la cual explica ahora todo su gran interés por la creación de Israel. Rusia conoce la tendencia socialista de los judíos, principalmente la de su juventud, y sabía que el Partido Laborista era muy fuerte en Israel antes del año 1947. En efecto, fue apoyándose en el Mapay, que representaba a los trabajadores, y en el partido religioso que David Ben Gurión se hizo elegir como presidente en el año 1948. Es natural que, al promover la creación de Israel en Palestina, la antigua y disuelta Unión Soviética esperaba ampliar su influencia en todo el Medio Oriente, partiendo desde el nuevo país o el renacimiento del Estado de Israel. Las escrituras dejan en claro la intención de Rusia de invadir a Israel al principio de la gran tribulación, como lo establecen los versículos 10 al 12 de Ezequiel 38. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitarán sin muros, no tienen cerrojo ni puertas. Aquí viene el objetivo. Empieza con la palabra para, una preposición de objetivo, de finalidad, de propósito. Dice: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Pero, ¿a qué grande despojo se refiere aquí el profeta Ezequiel? Hermanos, conocemos por el Mar Muerto donde se hallan, o conocemos por el Mar Muerto, donde se hallan depósitos de sales minerales de un valor incalculable. Cuando Jerusalén fue conquistada por el general Allenby en 1917, un geólogo británico comenzó a investigar las riquezas del Mar Muerto y llegó a la conclusión de que el valor de la impresionante cantidad de varias sales minerales llegaban al valor asombroso de 1 billón, escuche bien, no millón, con B, 1.300.000.000.000 de dólares. El científico inglés calculó el valor del bromo en 270 millones de dólares y el cloruro de magnesio en 824.000 millones de dólares, además del gran valor de otros minerales. Estas sales minerales que la industria de todo el mundo busca desesperadamente están conformadas por 22.000 millones de toneladas de cloruro, de potasio, toneladas de tremolina, o sea, el asbesto comercial, incluyendo las innumerables
toneladas de sales de los metales preciosos. Hay muchos otros, amados hermanos, pero resultaría muy cansadora su enumeración. Si me pongo aquí a enumerar todas las riquezas minerales, pues no vamos a terminar, sería muy tedioso. Solo nos limitaremos a decir que la fortuna que puede ser retirada del Mar Muerto daría para comprar a todos los países de influencia musulmana en el Asia, Europa y Egipto. Esto, que ya es mucho, no lo es todo, amados hermanos. Las investigaciones que se han llevado a cabo en el subsuelo de Israel han revelado la existencia de grandes yacimientos de minerales como hierro, plata, plomo, antimonio, níquel, torio, tungsteno y uranio, que es tan buscado actualmente para producir el isótopo U-235 con el que se fabrican las bombas nucleares. Si Israel no continúa dando leche y miel como en el pasado, hoy, hermanos, está mandando ríos de oro, por lo que Rusia a cualquier costo quiere buscar. O sea, Rusia es como un parásito. Mire, hoy en día en Venezuela, ¿por qué hablo de Venezuela? Venezuela tiene uno de los yacimientos minerales más poderosos del mundo, en el oriente, en este caso en el arco minero del estado Bolívar. Y solamente dos naciones están saqueando todo el oro, todo el diamante, todo el contact, todo el bauxita, todo el uranio. Bueno, el uranio porque ahí están los gringos y tienen frenado, tanto a los rusos como a los chinos. Pero los rusos y los chinos están saqueando a Venezuela. Están saqueando a Venezuela. Como Venezuela ha hecho préstamos multimillonarios a Rusia y a China para enriquecer a los políticos corruptos comunistas que se han robado hasta el agua de los floreros, entonces Venezuela le ha entregado parte del territorio oriental, en este caso de Ciudad Bolívar, donde está también la Guayana, que está a frontera con Brasil, para que exploten el arco minero y se lleven todas las riquezas minerales, porque como Rusia no produce, como Rusia no tiene mineral, sino que lo que produce es agua y hielo, pero produce armas, entonces Rusia vende a cambio su tecnología y armas por minerales, por petróleo, por oro y por diamante. Entonces, Rusia no está interesado en el territorio geográfico. A él no le interesa posesionarse de Israel y establecer allá una colonia, no. A Rusia lo que le interesa es robarse todo el mineral, saquearla y chuparla. Eso es nada más como lo está haciendo en Venezuela. Además, el desierto del Negev tiene enormes yacimientos de esquistos con una producción inicial de 50 millones de toneladas. Esto equivale a un buen sustituto del petróleo que también se descubrió en el año 2000, con lo que aumentaría más aún el inmenso tesoro que ya posee la Tierra Santa, por las que las naciones del norte, junto con los islámicos como aves de carroña, quieren devorar y saquear al pueblo de Israel. Solamente la riqueza del Mar Muerto ya fue considerada superior a la de todo el oro que se ha extraído de las entrañas de la tierra, así como también superior a toda la riqueza de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia juntas. Por eso Israel es la tierra que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, como lo dice Ezequiel 20:15. Por esto no hay que dudar de la ambición rusa. Rusia se apoderó en el pasado del 80% del trigo y del 85% del equipo industrial de sus países satélites. Hablamos de países satélites, aquellos países que estaban alrededor de la Unión Soviética, que no pertenecían a la Unión Soviética, sino que eran países independientes, pero que de alguna otra manera estaban influenciadas por Rusia, por el Imperio Soviético. Esos son países satélites. Además, transfirió de España a Moscú toneladas de oro en una atrevida operación que quedó registrada en los anales del espionaje internacional. La magnífica posición de Israel en medio de las naciones, el canal de Suez, los campos petrolíferos de Mesopotamia, en este caso Irak, y las incalculables riquezas del Mar Muerto hacen de Israel el punto crítico de la tierra y constituyen el motivo principal para la invasión depredadora soviética, puesto que Rusia
se encuentra necesitada de posiciones importantes para poder dominar al mundo y del petróleo árabe para alimentar a su gigantesca máquina de guerra. O sea que a Rusia no le interesa geográficamente a Israel, lo que le interesa es mineralmente, pero las naciones árabes sí le interesa geográficamente Israel porque quieren asesinar, descuartizar y expulsar a cada judío para ellos poseer la tierra de Israel, y esa es la promesa que le han hecho los países musulmanes a Rusia. Tú nos ayudas a invadir a Israel, a recuperar la tierra porque nos pertenece por derecho de primogenitura a través de Ismael, y nosotros te vamos a dejar que te lleves todo el mineral, todo el oro, todo el bauxita, que explotes el mar muerto y te lleves todo lo que tú quieras con tal de que nos ayude, entre comillas, a recuperar Israel. O sea, a Rusia le interesa el mineral y a las naciones islámicas el territorio geográfico o territorial de Israel. Pero eso va a ser imposible. Entonces, este es el cuarto aspecto de esta invasión. El propósito de esta invasión. ¿Cuál va a ser el objetivo? Saquear Israel, Rusia, llevarse todos los minerales, llevarse el petróleo, explotar el Mar Negro, el Mar Muerto, llevarse las sales minerales, seguir y chupar hasta dejar raquítica a la nación de Israel y entregarle la tierra a los países islámicos musulmanes. El quinto y último aspecto de la invasión ruso-islámica tenemos el juicio de esta invasión. El juicio de esta invasión. En los versículos del 17 al 22 o el 23 tenemos 4 tipos de juicios que Dios usará para detener, para destruir y para hacer añicos y para aplastar a la futura invasión o a esta invasión del bloque del norte. Dice el versículo, vamos a leerlo del 19. Dice así: porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. El primer juicio, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y si analizamos en Apocalipsis capítulo 6 en adelante, del sexto sello, encontramos un gran temblor, un gran terremoto. Dice que toda isla desapareció. Y eso es algo característico en los juicios apocalípticos, terremotos por doquier. Versículo 21 dice: y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Ese es el segundo juicio. Tercero, y yo litigaré contra él con pestilencia. Y si analizamos el segundo sello, o el tercer sello, encontramos enfermedades, pestes por doquier, que lo que está escrito en Mateo capítulo 24 dice: y habrá pestes y hambres en diferentes lugares. Entonces, esto también es un reflejo de los juicios que nos espera o que le espera a la humanidad al principio de la gran tribulación. Mientras que Israel aparentemente esté en paz, y Rusia quiere invadir a los alrededores de Israel, en los países adyacentes de Europa y de Asia, van a haber plagas, van a haber virus. O sea, el COVID-19 sencillamente no va a hacer nada contra lo que se avecina para el futuro. Pero aquí Dios va a usar la pestilencia en este juicio particular. Y también dice: impetuosa lluvia de piedras, de granizo, fuego y azufre. Y versículo 23, aquí tiene la finalidad del juicio: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. O sea que cuando Rusia reúna sus fuerzas de ataque, parecerá que Israel está terminado, pero Dios controla toda la situación. Él montará en su furia para destruir a estos invasores. Dios intervendrá para rescatar a su pueblo indefenso y usará 4 medios para destruir a Rusia y a sus aliados. Los 4 medios de destrucción, como lo leímos,
Va a ser un terremoto devastador, soldados volviendo sus espadas unos con otros, enfermedades por doquier y una combinación catastrófica de lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. La famosa Guerra de los 6 días ocurrió en Israel en el año 1967, pero esta futura guerra será la guerra de un día o la guerra de una hora, porque Dios no le dará más larga a esta invasión, en la que Dios destruirá sobrenaturalmente las hordas diabólicas rusos islámicas. Y aparte de eso, después de esos acontecimientos, van a haber cuatro secuelas claves posterior al juicio divino contra estas naciones. La primera secuela será en Ezequiel 39, menciona que las aves y las fieras, dice el versículo 17 y 20, y tu hijo de hombre, hace dicho Jehová, el Señor, di a las aves de todas especie y de toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Estos aves son aves de rapiña. Esto tendrá como objetivo para que no se multipliquen las enfermedades por causa de la descomposición de los cuerpos a través de los juicios que Dios, o a través de esa matanza fenomenal que Dios va a realizar, para que esos cuerpos no causen, no en su descomposición, no suelten virus, enfermedades mortíferas por la coagulación de la sangre y esa descomposición putrefacta que es el ser humano, esa pasta blanquecina que se le desprende hedionda, no contamine la tierra, no contamine a los seres humanos, al pueblo de Israel. Dios va a enviar a las aves de rapiña y toda ave carnívora y toda fiera para que se coman esos cuerpos, se den un festín, y así Dios, de una manera sobrenatural, está previniendo futuras enfermedades mortales y virus como consecuencia de esa matanza. En segundo lugar, tenemos el entierro de los muertos durante 6 meses, como lo dice en el versículo 11 de Ezequiel 39. En aquel tiempo yo daré a God lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a God y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog, o sea que el valle del ejército. O sea que durante 7 meses esos cuerpos van a ser enterrados, los que ya estén devorados pues por las aves, por los buitres, por los zamuros, por las aves de carroña, por las fieras. Pues bueno, ahí lo que van a quedar son huesos, y pues le van a dar su sepultura, o sencillamente lo van a incinerar, pues, para evitar toda contaminación. Lo van a incinerar y van a cremar, para que sea mucho más rápido. La tercera secuela es la quema de armas durante 7 años, como dice el versículo 10. No traerá leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que roban, dice Jehová el Señor. Hoy en día las armas están hechas de un material especial. No me acuerdo el nombre ahorita, pero es un material que es liviano, aliado con el acero o con el bronce o con el hierro con que se fabrican las armas. Hay un material aliado que en primer lugar hace que el arma sea más liviana, y segundo, hay muchas armas que flotan en el mar o en el agua o en la piscina, como las Glock o las Zigzagger, armas de 7 milímetros y 9 milímetros, pero es porque tienen un aliado, un material plastificado que hace que el arma flote. Indudablemente, cuando esas armas se quemen, va a ser mucho más rápido, pues, que esas armas se desintegren o se pulvericen por ese material aliado que tienen esas armas, para su fácil manejo, tanto de los militares como de los policías. Pues. No van a ser armas como esa Kalashnikov, como las armas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hasta los años 80-90, que eran armas de acero, ametralladora,
que lo único que tenía pues era la culata, era pues, de madera, pero no. Hoy en día las armas se fabrican no simplemente con hierro, con acero, sino con un material aliado para que sea más liviano y muchas de ellas flotan. Entonces, esas armas pues se van a quemar y se van a derretir por la presencia y la potencia del fuego. Y en cuarto y último lugar, tenemos la bendición de la salvación de los judíos y gentiles como la última secuela en los versículos, o en el versículo en este caso, en el versículo 28 y 29 dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderá más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, en conclusión, amados hermanos, hemos visto hoy la invasión ruso-islámica a Jerusalén en 5 aspectos. El primer aspecto, tenemos la cabeza de esta invasión, en este caso es Rusia. El segundo aspecto, tenemos los aliados de esta invasión, en este caso Persia, Kufut, que son naciones islámicas, musulmanas, Turquía, Tayikistán, Uzbekistán, Afganistán, todas esas naciones islámicas musulmanas del continente euroasiático. Tenemos el tiempo de esta invasión, sabemos que va a ser a principios de la gran tribulación. Tenemos el propósito de esta invasión, versículos 10 y 12, que es los rusos saquear a la nación de Israel y los países árabes tratar de poseer territorialmente Israel, y tenemos el juicio de esta invasión. Dios intervendrá de manera sobrenatural con 4 juicios: un terremoto devastador, soldados volviendo sus espadas unos con otros, van a entrar en una locura, se van a ver como sus propios enemigos, terror y pánico sobre ellos, y entre ellos mismos se van a matar, enfermedades, pestes, y una combinación catastrófica de lluvias torrenciales con granizo, fuego y azufre. Entonces, hermano, esta ha sido mi exposición. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, pues bueno, estamos a la orden para contestarla, para participar. Hermano, Dios les bendiga. Gracias al pastor Salomón Tuyú por hacerme esta invitación, y espero que haya sido de bendición. Tengo el estudio en PDF. El que lo quiera, simplemente pues me escribe y yo se lo doy. Que Dios le bendiga.